versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, a la bendita palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar de nuevo al Señor. Padre Celestial, te pido en el nombre santísimo de tu Hijo Jesucristo, si es tu voluntad, Señor, de escuchar nuestra oración, que tú, Señor amado, nos bendigas. Te pido, Señor, que tú llenes nuestras almas con tu bendita y poderosa palabra, que seas glorificado tú y no el hombre. Que seas exaltado, Señor, por el consejo sabio de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos a que reciban con gozo tu palabra, que tengan la atención, que sus ojos no estén cargados de sueño. Ayúdales y fortaléceles a tener hambre de tu palabra, tener, Señor, tu ley tan alta, Señor, que a ellos les parezca tu palabra más dulce que la miel. Y que tengan, Señor, el deseo ferviente de escuchar atentamente y practicar atentamente y diligentemente tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Pueden tomar asiento, amado hermano? Amados hermanos, estamos llevando a cabo en nuestra congregación una predicación que tiene por título Los medios de gracia. Es una serie que estamos llevando a cabo por gracia de Dios en la iglesia donde me congrego, Iglesia Bíblica Vida Abundante. Anteriormente hemos estado estudiando los medios de gracia. Son aquellos medios que Dios ha otorgado a los hombres con el fin de que ellos se santifiquen y crezcan en la gracia de Dios. Estos medios pueden ser privados, estos medios también pueden ser públicos. Uno de los medios privados que hemos estado estudiando son la lectura de la palabra del Señor. Si nosotros no somos asiduos de la lectura de la palabra del Señor, no podremos conocer a Dios. Eso es así de simple. Vimos por el predicador de aquella vez, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y corregir el error al fin de que todo el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos conocer más profundamente a Dios, intrínsecamente tenemos el deber de leer la palabra de Dios. Y si conocemos entonces a ese Dios por medio de su palabra, debemos entonces meditar y reflexionar acerca de ese Dios. Tenemos entonces que meditar y reflexionar acerca de ese Dios. ¿Con qué fin? Bueno, este es el segundo medio de gracia, la meditación de la palabra de Dios. ¿Qué significa la reflexión de la palabra del Señor? Bueno, significa que vamos a tomar lo que hemos leído de la palabra de Dios, lo guardaremos en nuestro corazón para no pecar contra Dios. ¿Sabe quién dijo eso? David. Aquel quien era conforme al corazón del Señor. Y el salmista David declaró: en tu corazón, oh Señor, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Evidentemente, David era un asiduo de la meditación de la palabra del Señor. Y el Señor claramente vemos en las Escrituras que Él meditaba de día y de noche en la palabra de Dios. Una promesa también dada por Josué. A Josué fue
y como mandato imperativo para todo creyente, para el pueblo del pacto es: meditarás de día y de noche en este libro de la ley. Meditarás de día y de noche en este libro de la ley. La bendición de que nosotros meditemos de día y de noche en este libro de la ley corresponde al hecho de que la bendición y el consuelo de nuestras almas estará presente por medio del hecho de que tanto como hemos leído la palabra de Dios y meditamos la palabra de Dios, también tendremos profunda paz y confianza por medio de la reflexión de la palabra de Dios. En este sentido, amados hermanos, hoy estamos estudiando la oración, porque si leemos la palabra de Dios y meditamos acerca de quién es Dios para conocerlo y reflexionar sobre Él, acerca de todas sus obras, acerca de cómo nuestra conducta debe de guiarse en un momento en el cual nosotros debamos aplicar la ley del Señor, tenemos que pensar y reflexionar acerca de qué vamos a hacer por medio de la ley. Es evidente también que necesitamos tener comunicación con Dios. Y este es el tercer medio de gracia que vamos a estar tocando, ¿ok? Y es el medio de gracia de la oración. Estamos tocando Mateo capítulo 26, amados hermanos. En Mateo capítulo 26 se está hablando de nuestro Señor Jesucristo en el clímax de su ministerio. Amado hermano, generalmente nuestro Señor Jesucristo, cada vez que daba un mandamiento, Él era un practicante continuo de lo que Él mandaba también a practicar. ¿Ok? Y si en la ley observábamos, hermanos, que debíamos de leer la ley, la palabra del Señor, y si en la ley, en el Antiguo Testamento, observamos que tenemos que meditar de día y de noche en la palabra del Señor, significa entonces que si Cristo no cometió pecado, y estos son mandamientos, ¿significa que Cristo los cumplió o los desobedeció? Los cumplió. Vemos por la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo fue también instruido en la ley de Jehová en el templo. Hubo un momento en donde a María y a José se le desapareció. ¿Y dónde estaba? Con los líderes que estaban en el templo enseñando la ley de Jehová. La sabiduría de la que tenía nuestro Señor Jesucristo a temprana edad aventajaba a muchos de los jóvenes que tenemos aquí hoy. Y esto debería avergonzarnos también. Pero ciertamente el Señor era un nacido lector de la palabra de Dios. Y no solamente un nacido lector de la palabra de Dios, sino que también era un nacido meditador de la palabra del Señor. El Señor, obviamente, era un lector de la palabra de Dios, también reflexionaba en la palabra de Dios para llegar al conocimiento que Él tenía en la carne. O en este caso, cómo Él refutaba el error de los fariseos, las herejías del momento que nuestro Señor Jesucristo confrontaba. ¿Cómo lo podía hacer si no es por medio de la palabra del Señor? Tenía que ocurrir entonces una lectura de la palabra de Dios y tenía que ocurrir entonces también una meditación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios enseña que el sabio piensa antes de hablar. Y nuestro Señor Jesucristo es sabio. Nadie puede decir que nuestro Señor Jesucristo es necio. Pecaría de blasfemia. En este sentido, amado hermano, el primer ejemplo de este mandamiento de velar y orar también es el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era un nacido, era un constante practicante de la oración. Para entrar en nuestro texto, amados hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto en el cual el Señor Jesucristo se encontraba. Lo primero que vamos a analizar es el contexto que nuestro Señor Jesús fue al huerto de los olivos llamado el Getsemaní. Le dijo y se llevó con él a sus discípulos y le dijo a uno de sus discípulos: siéntense aquí, y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y a Juan. Entonces comenzó a angustiarse en gran manera nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo y velen. Él se adelantó un poco más, se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Decía: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento o esta amarga copa. Hazlo, Señor, pero no se haga como yo. Hágase tu voluntad y no la mía.
Luego nuestro Señor Jesucristo vuelve a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, y mire el énfasis a lo cual hace, a Pedro, particularmente en el capítulo anterior, en el mismo capítulo, un poco más atrás, vemos a nuestro Señor Jesucristo reprendiendo a Pedro, porque hace poco él había dicho, yo no te abandonaré. Y el Señor Jesucristo le dice, tú me vas a negar antes de que el gallo cante. Y de manera particular, el Señor, cuando ve a Pedro allí, dormido, ve lo que dice la palabra del Señor. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Versículo 41. Velen y oren, velad y orad, como sale en vuestra versión Reina Valera 1960. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amados hermanos, para entrar un poco en el contexto más profundo de lo que el Señor Jesucristo quiere decirnos, es evidente que tenemos entonces que buscar las definiciones de lo que el Señor está mandando en su palabra para que tengamos un entendimiento más amplio acerca de lo que Él nos quiere transmitir. Una de las palabras particulares que el Señor utiliza allí es velar. Recuerden, amado hermano, que la Biblia no fue escrita en inglés, no fue escrita en otro idioma como español, no. La Biblia fue escrita en 3 idiomas particulares, en griego, en hebreo y en arameo en algunas partes. Y cuando el pueblo de Dios recibió la palabra del Señor, el Espíritu Santo eligió unas palabras particulares para llevar al pueblo a pensar lo que Él quería que ellos pensaran en ese momento en particular. Así que vamos a estudiar más profundamente lo que significa velar y orar. ¿Qué significa la palabra velar en el original que fue escrito? La palabra que el Espíritu Santo eligió es gregoreo, que significa velar, velando, velar, estar despierto, ver. Significa permanecer despierto, cosas que ya algunos ahorita no están haciendo porque se están durmiendo. ¿Lo ven? Entonces, en este sentido, el Señor nos manda a estar velando continuamente. Y en este sentido, nosotros tenemos que ser responsables y atentos porque es la misma implicación que está en el texto introducida. Velar y orar para que no entréis en tentación. Mire lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la palabra gregoreo que se utiliza para velar. Ser responsable, atento, vigilar, es decir, prestar estricta, vuelvo a repetir, es prestar estricta atención, a ser cauteloso, activo, tener cuidado de que por ser negligente e indolente, alguna calamidad destructiva lo sorprenda repentinamente. ¿Está viendo lo que significa esa pequeña palabra velar? Velar. En este sentido, nuestro Señor Jesucristo utiliza esta palabra, que para nosotros sencillamente puede significar vigilar, ¿correcto? Vigilar, no. Miren las implicaciones tan ricas que tiene este vocablo. Estar estrictamente pendiente de lo que nos rodea. Estar estrictamente cauteloso. Y no permanecer indolente a lo que Dios nos va a decir o contra aquello por lo cual Dios nos advierte que es nuestro enemigo. Estar listo, estar atento, ser cauteloso, como lo vimos con anterioridad. La orden del Señor Jesucristo, la orden del Señor Jesucristo en cuanto al velar y orar, la podemos observar de manera particular en el hecho de que ciertamente el Señor nos demanda a que estemos atentos a nuestra condición de espiritual o para que permanezcamos en un estado de preparación, como guardando o estando en guardia de un enemigo. Suele tomarse entonces
este vocablo para entonces darnos a entender que debemos de mantenernos alerta y responder adecuadamente ante cualquier ataque del enemigo. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los enemigos del creyente? Yo quiero que usted anote cuáles son los enemigos del creyente. Porque si usted tiene que estar velando, usted tiene que tener identificado a los enemigos que son del creyente. Hay 10 enemigos que yo encontré en la Biblia que son del creyente. Son 10 enemigos. Los que no tienen cuaderno para anotar, bueno, le invito, si usted es bastante práctico, a que observe mi mano para el momento del conteo y así usted pueda ver y memorizar cuáles son los enemigos que son los primeros enemigos del creyente. Número 1, tú. Número 2, tú. Número 3, tú. Número 4, tú. Número 5, tú. Número 6, tú. Número 7, tú. Número 8, tú. Número 9, el mundo. Número 10, Satanás. ¿Se entendió? Ok. Quedando claro entonces el énfasis añadido con respecto a nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor demanda de nosotros, por consecuencia de nuestra débil carne, nuestros deseos pecaminosos que están allí en nuestro perverso corazón engañoso, en nuestro débil también cuerpo físico, estar atentos y velar. Estar atentos y velar, estrictamente vigilantes, así como cuando en aquel momento un vigilante es contratado para guardar algo, como aquel centinela que está velando por algo y está armado para guardar el asunto, aquello que está resguardando. Así el creyente debe estar contra sus propios deseos pecaminosos y contra también sus propios deseos del cuerpo físico. Porque ciertamente aquí el Señor le está diciendo que estaban con sueño. Aquí vemos la palabra del Señor que dice que estaban con sueño. No pudieron velar ni siquiera una hora. Entonces usted tiene algo particular en que enfocarse. En el cansancio físico que usted pueda tener y también en los deseos pecaminosos de su corazón, sus concupiscencias. Entonces, amado hermano, el Señor nos demanda a estar alerta contra los impulsos físicos de nuestra carne y los deseos pecaminosos de nuestro corazón, el mundo y, como se dice en perumanero, el diablo. Estar alertas, hermanos. La palabra que también es utilizada, amado hermano, para orar. Ya vimos velar. Ahora vamos por orar. Es proshenomai, que significa orar, orando. Comunica entonces en esta definición, esta palabra, un deseo exclusivamente a Dios de comunión personal con Él. Repito, comunica deseos exclusivamente a Dios en comunión personal con Él. Entonces, en este sentido, amado hermano, ¿qué es la oración? La oración es cuando abrimos nuestros labios o elevamos nuestro corazón, pensamientos al Señor sobre lo que deseamos según su voluntad, para nuestra vida, para la gloria de su nombre. Entonces significa, amado hermano, que si esta es la definición que obtenemos de la palabra de Dios acerca de la oración es para la gloria de Dios y no para tus propios caprichos. Repito, si esta es la definición que ofrece la palabra de Dios acerca de la oración es para la gloria de Dios y no para tus propios caprichos. Amado hermano, pero yo tengo deseos por los cuales yo tengo que pedir a Dios en el nombre de Jesucristo. Ciertamente tú puedes tener deseos, pero si estos deseos no están acorde a la voluntad de Dios, Dios no responderá simple y llanamente tu oración, porque Él va a responder según el designio de su voluntad. No va a responder según nuestros caprichos. Un mayor ejemplo de esto es el mismo texto que estamos estudiando. Pasa de mí esta copa amarga, pero el mismo Señor Jesucristo le dice: no se haga como yo, hágase como tú quieres. No se haga tu voluntad, hágase la tuya. Que se haga la voluntad de Dios el Padre.
Y generalmente tenemos la tendencia en el momento de tribulación, en cuanto nuestros deseos se encuentran mal, en el momento en donde la persona nos ofende, colocar nuestros deseos antes o después de la ley de Dios. Antes de la ley de Dios. Es primero la palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que tenemos que tener en mente para así poder orar como Él quiere que nosotros oremos y sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios el Padre. No nuestros bajos o propios caprichos. En este capítulo de Mateo, amados hermanos, observamos que el Señor Jesucristo estaba orando de manera particular en el clima de su ministerio, donde estaba pasando una gran tristeza, una gran amargura en su alma. De manera breve podemos ver que el Señor, sin ocultarse, fue a un lugar que era público para aquel mismo, aquel quien lo iba a entregar. Judas ya había salido con el diablo adentro a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Judas ya había entregado a nuestro Señor Jesucristo, como dice el profeta Zacarías, por el tan alto precio, como dice nuestro propio Señor, por el valioso precio o precioso precio de 30 monedas de plata. Él no se ocultó, él salió a orar. Era un lugar que Judas también había ido con él. El Señor fue a un lugar de oración. Él fue públicamente, él fue valeroso, él fue valiente a ir a hacer la voluntad de su Padre, pidiendo fuerzas para aquello que iba a hacer, que era morir en la cruz. Estando allí en Getsemaní, vale acotar que el nombre Getsemaní, ¿sabe qué es lo que significa? Prensa de aceite. Nuestro Señor, como el olivo, comienza a ser presionado allí. Comienza a ser presionado. La presión allí en este lugar tranquilo, donde pidió compañía de aquellos discípulos que eran más cercanos a Él, aquellos que vieron la gloria de Cristo en el momento, en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículo 1, o en Marcos 9. Vieron a Cristo allí con el alma profundamente triste, agonizante, hasta la muerte. Así, nuestro Señor Jesucristo buscó, como un humano que necesitaba comida, vestido, abrigo y descanso, buscó el compañerismo humano. Este Señor así lo hizo, porque está escrito en la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros y de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estando bajo la necesidad de compañeros, y de sus compañeros también de necesidad de él, se comenzó a llenar de tristeza y angustia, y las olas de Dios cayeron sobre él. Las olas de la ira de Dios cayeron sobre él. A lo que Cristo le tenía miedo, o lo que le provocaba profundo desaliento, no era que Judas lo iba a entregar, no era que Pedro lo iba a traicionar con maldición, no era el hecho de que en el Sanedrín se iban a burlar de él, y que posteriormente lo iban a acusar falsamente, iban a mentir contra él para así poderle dar pena de muerte. No, el Señor no estaba preocupado de eso. De Poncio Pilato mucho menos estaba preocupado de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, tampoco estaba preocupado por los clavos. Tampoco estaba preocupado por la corona de espinas. Nuestro Señor Jesucristo tampoco estaba preocupado que al momento de colocarle la corona de espinas le iban a dar como una caña por la cabeza. No. Para que así fuera enterrada más la corona de espinas en su cabeza. No. Tampoco estaba preocupado por el látigo de hueso de acero que se iba a incrustar en su espalda y que iban a jalar sin piedad. Tampoco. Tampoco el Señor Jesucristo estaba pendiente del hecho de pasar vergüenza
en desnudez. Tampoco estaba pendiente de los catarros que le iban a poner en la cara. El Señor Jesucristo estaba pendiente, era del hecho de que la ira de Dios iba a venir sobre él. La copa o el cáliz de la ira del Dios Todopoderoso iba a recaer sobre él. Esta ira de este Dios vengador del cual nadie puede permanecer en pie, como dice en Nahum capítulo 1. Nadie puede permanecer ante el ardor de su enojo contra el pecado. Así, en este sentido, después que Dios el Padre, que Cristo sabía que Dios el Padre iba a manifestar su ira sobre él y que iba a experimentar el abandono de su Padre por primera vez, en este clímax nuestro Señor Jesucristo sale corriendo a orar. Nuestro Señor Jesucristo no fue un cobarde. Cobarde fui yo ahorita. El pastor Alejandro me dice, mira, pasaron 2 chavos sospechosos por ahí. Hicieron señas así como que tú sabes, ¿no? No voy a decir nombre para que no sea que haya una persona con ese nombre aquí y después diga, hermano, me voy de la iglesia, habló de mí. No. Y yo lo primero que hice fue revisar la bolsilla para ver si me había traído algo con qué darle a los que iban a hacer o procurar algún mal contra nosotros. Y yo dije, ya va, yo voy a predicar de la oración. Soy tremendo hipócrita. Levanté mis ojos al cielo y le dije, Señor, tú eres el que guarda tu iglesia. Bendícenos, hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Está usted observando la tendencia pecaminosa de nuestro propio corazón? Primero es hacer nuestra propia voluntad y con nuestras fuerzas tratar de resolver el asunto. No ir al Padre, que es el creador de todas las cosas y sustenta todo con el poder de su palabra. Y estando él complacido de escuchar tu oración, responderle, sea así o no. Total, ese sí es el más sabio que te puede dar. Y total, ese no es el más sabio que también te puede dar. Los sí y los no del Señor son los más sabios. Pero nosotros en ocasiones decidimos hacer nuestra propia voluntad. Somos muy hipócritas. No vamos a Él en oración. Por lo tanto, aquí en medio del clímax de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, el Señor no sale corriendo a orar. No sale corriendo a hacer su propia voluntad, perdón. Sale corriendo a orar, a pedir auxilio divino. Sale corriendo a buscar el rostro del Padre. El Señor continuamente ora. Allí, cuando Él estaba a punto de dar su vida por rescate por muchos, el Señor ora. Allí, Cristo haciéndose pecado por nosotros, el Señor ora. Sí, la palabra del Señor enseña que Cristo se hizo pecado por nosotros. Allí nuestro Señor Jesucristo estaba orando. El Santo estaba ofreciéndose por rescate por los impíos, usted y yo. Si usted no cree que usted es malo, amado hermano, la palabra del Señor enseña que de lo vil y menospreciable escogió Dios. Si usted es un escogido de Dios, resulta y acontece que usted era vil y menospreciable delante de la presencia de Dios. Y allí nuestro Señor Jesucristo encarna con profunda desesperación. Allí el santo entregándose por los impíos en agonía a tal punto que estaba sudando gotas de sangre, dicen los evangelios, sudando gotas de sangre. Él oraba incesantemente. Dios el Padre, ¿sabe qué? Le respondió su oración. Amado hermano, ¿significa que Cristo no recibió la copa de la ira de Dios? No. El Señor, Dios y Padre, envió un ángel para que tuviera las fuerzas en sus brazos para llevar la copa a su boca. En ocasiones tú no quieres que Dios te responda así, ¿verdad? ¿Sabes lo que implica que Cristo haya bebido la copa de la ira de Dios? Que haya muerto como maldito. Eso enseña la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, versículo 13 en adelante. Cristo se hizo maldito para redimirnos de la maldición de la ley.
Pero para llegar a ese punto, él buscó fortaleza en su Padre. Él buscó fortaleza en oración. Él buscó el rostro de su Padre. Y no respondió como nosotros quisiéramos en ocasiones que nos respondiera. Envió un ángel. Y usted pensará, si usted fuera Cristo en ese momento, wow, envió un ángel, va a acabar con todos los seres humanos. Ese es usted que piensa así, y yo. No, el ángel lo vio y le dio fuerzas para que pudiera beber la copa de la ira del Dios Todopoderoso. Fue fortalecido por el Padre. En muchas ocasiones, amados hermanos, no queremos que el Señor responda como Él quiere y debe responder según su sabio consejo. Queremos que Él responda como nosotros. Cuando en un sentido decimos, hágase tu voluntad, queremos realmente que se haga nuestra voluntad y no la del Padre. E insisto con la definición de la oración. La oración es aquel medio por el cual nosotros comunicamos abriendo nuestros labios o elevando nuestro corazón o pensamientos, los deseos que tenemos a Dios para que Él haga su voluntad y no la nuestra. Nuestro Señor Jesucristo, al momento de ser fortalecido, viene y se encuentra con sus discípulos allí durmiendo. Y en su misericordia, a pesar de que tenía razón de reprocharles, de sacar un látigo y darle un guamazo, ¿sabe qué hace el Señor Jesucristo? En amor les reprende. Les da una gracia. ¿Sabe cuál es esta gracia, amado hermano? Un mandamiento. Velar y orar. Velar y orar. Muchas personas asumen, amados hermanos, que los mandamientos de Dios son restricciones pesadas. Pero déjame decirte que si tú piensas, amado hermano, que los mandamientos de Dios son algo pesado, tú no has nacido de nuevo. Porque el que ama a Dios, los mandamientos de Dios no le son gravosos, dice el apóstol Juan en su primera carta. El que ama a Dios, los mandamientos de Dios no le son gravosos, no le son pesados. Y este es un mandamiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y los mandamientos de nuestro Señor a la verdad son buenos. ¿Saben por qué? Porque provienen de un Dios bueno. Los mandamientos del Señor son justos porque provienen de un Dios justo. Son santos porque provienen de un Dios santo. Y en este sentido, toda dádiva y don perfecto, ¿de quién proviene? Del Señor, del Padre de las luces, dice Santiago. Entonces, vemos aquí un mandato imperativo, un mandamiento: velar y orar, para que no entréis en tentación. Ahora les hago una pregunta reflexiva, hermano. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley. Y aquí observamos un mandamiento: velar y orar. Significa que si usted no ora, está pecando. Es evidente. Y en muchas ocasiones se puede usted observar como una persona ferviente en la oración, que está de continuo obedeciendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, velando y estando diligentes contra los deseos de su propia carne, contra los deseos de su mente, llevando a cabo la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual que usted debe llevar a cabo, no la tontería que hoy en muchas iglesias, mal llamadas iglesias, estas de la prosperidad, hoy llaman de guerra espiritual, que es hacer el payaseo de colocarse un yelmo en la cabeza, colocarse el apresto del Evangelio de la Paz, hacer como si tienen una espada, que eso lo que parece es un machete anellado, y hacerla así al aire. Eso no sirve para los deseos de la carne. No sirve. De todos los aspavientos que usted quiera, figurando que tiene una espada o un machete en la mano, como también salió, no sé si era pastor, apóstol o querubín, agarrando un machete real y diciendo: vamos a la guerra. No.
Velar implica estar estrictamente cauteloso acerca de aquello que el Señor te dice, tienes que estar pendiente. Y aquello de lo cual tú tienes que estar pendiente primeramente es de los deseos y tus concupiscencias, porque del corazón del hombre es donde provienen los asesinatos, los homicidios, las guerras, las contiendas, los malos deseos, las lujurias, las lascivias, los celos, las envidias, el orgullo, la prepotencia. ¿De dónde viene? Del corazón del hombre, dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7. Eso enseña el Señor. Ponte a tirarle un plomazo a un pensamiento, a un deseo pecaminoso. No lo lograrás, no atinarás, no darás en el blanco, pero ve en oración. Aquel a quien es el Padre de los espíritus, y tú serás reconfortado obedeciendo este mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Velar y orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Nuestro propio texto nos dice que es un mandato en la oración privada. Nuestro Señor nos demanda estar alerta en oración. Un mandamiento tan santo como también no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un mandamiento tan santo como no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un mandamiento tan santo a donde se le propone al pueblo a escuchar, decir: oye pues Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Un mandamiento tan santo como al que solamente al Señor tu Dios servirás y solamente a Él amarás con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un mandamiento tan santo es el velar y orar también, que hemos descuidado mucho. Generalmente las reuniones en las iglesias los domingos se ven más llenas en ocasiones porque hay comida. ¿Y sabe algo? Las oraciones, las reuniones más vacías en ocasiones son las reuniones de oración. Simple y llanamente porque a usted no le interesa orar. Y estoy hablando de usted. Esta piedra es para su rancho, esta punta es para su lápiz, esta lanza es para su corazón. A usted no le interesa orar como Dios le demanda a usted que ore. ¿Sabe por qué? Porque aún así usted no ha mortificado sus pecados como Dios quiere que usted los mortifique. ¿Qué significa mortificar? Matarlos. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Que debemos de mortificar los deseos de la carne. La palabra utilizada por el Espíritu Santo allí para mortificar es matar. Usted no mata los deseos de no orar. Usted prefiere seguir durmiendo. Usted prefiere no velar, estar atento y ser estrictamente diligente y no ser indolente ante el mandamiento de que esté pendiente para que no caiga en tentación. No lo hace. Yo tampoco, no soy mejor que usted. El primero de los pecadores soy yo, hermano. No soy mejor que tú ni pretendo haberlo alcanzado todo. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de oración y a Él debemos seguir. Y este mandamiento que Él nos está dando, Él era un nacido cumplidor de este mandamiento. Vamos a Primera de Tesalonicenses, amados hermanos. Abra sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, versículo 5. Un mandamiento larguísimo. Se va a sorprender porque vamos a pasar como muchos segundos leyéndolo, porque dice nada más orar sin cesar. Ahí está. Orar sin cesar. Y lo que venimos haciendo continuamente es cesando de orar. Lo que hemos venido haciendo continuamente es cesando de orar, cesando de tener comunión con aquel que la palabra de Dios nos enseña. Y queremos más adelante, nos anhela celosamente. El cristiano tiene un privilegio que no todo el mundo tiene, hermano. El cristiano tiene un privilegio que no todo el mundo tiene. Tiene un mandamiento
y tiene el privilegio de ser escuchado. Ya lo veremos más adelante. Si no le queda claro que es un mandamiento orar, vamos a otro texto de la Biblia. Colosenses capítulo 4. Está después de Filipenses. Colosenses capítulo 4, después de Filipenses. Si ahorita usted buscó Tesalonicenses, dele para atrás a su Biblia unas cuantas páginas. Allí encontrará Colosenses capítulo 4. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice la bendita palabra del Señor. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Hermoso mandamiento. Entonces, ¿qué significa la oración como un mandato divino, mi hermano? ¿Qué usted cree que entonces significa la oración como un mandato divino? La oración como mandato divino se refiere a creer que Dios ha ordenado como mandato a los seres humanos que se comuniquen con Él a través de la oración, de las peticiones, de un clamor a Él, de ruego y de súplicas delante de su presencia. La oración es fundamental para la vida cristiana, amado hermano. Y es el fundamento de toda labor sobrenatural. La oración permite a los creyentes hablar con Dios, expresar sus deseos, sus alegrías, sus tristezas, éxitos, fracasos, preocupaciones diarias, flaquezas, agradecimientos, pecados, decisiones, conocer aún más a Dios y conocerse también a sí mismo. Buscar guía, dirección en la vida que vivimos para Él. ¿Cree usted que usted vive una vida para Él? Busca al Señor en oración. Busca al Señor como aquel guía que debe de llevarle de la mano en su diario vivir. Filipenses capítulo 4, un poquito más atrás. En Colosenses. Filipenses capítulo 4 dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Generalmente vamos a buscar consejos a nuestros pastores, ¿verdad? Y le decimos, pastor, es que estoy totalmente estresado, necesito consejo. ¿Ya oraste? No. ¿Por qué no oraste antes de venir a mí? Con esto no estoy diciendo que usted no vaya a buscar consejo de su pastor en el momento de la tribulación y angustia. Estoy diciendo que allí en esas ocasiones o en ese tipo de casos se demuestra de manera particular, puntual, en cómo nuestra relación con Dios es algo frío. No lo tomamos en cuenta. Y allí es donde vienen nuestras emociones y se apoderan de nosotros. Y en vez de la ley del Señor, ¿verdad? Venga a nosotros con estos mandamientos diciéndonos, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras, no dice algunas, si sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Como malagradecidos, sin oración, valiéndonos en nuestras propias fuerzas, vamos a hacer nuestra propia voluntad. No buscamos el rostro del Padre, desobedecemos el mandamiento santo, justo y bueno, llenos posteriormente con afanes, con estrés, con úlceras. Yo de primero en la lista. Esto que usted ve aquí en mi cara rojo no es un filtro. No es un filtro. Es producto del estrés. Sí, es el producto de mi pecado, hermano, por no buscar al Señor en oración. Y lo confieso públicamente porque la palabra del Señor dice que nuestra vida también debe de ser una carta abierta para aquellos que quieran leerlo. Y no me da pena, porque ya pedí perdón.
Pero ciertamente, el estrés incluso se ve reflejado, amado hermano, en el pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley, transgresión de los mandamientos de Dios. Y es aquí el hecho que tenemos un mandamiento donde nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas las cosas por medio de la oración, ruego y súplica delante de Dios. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Permanecemos afanosos porque no vamos a orarnos al Señor. Entonces, en este sentido, debemos de contemplar la oración privada como medio de gracia divina, amado hermano. Debemos de contemplar la oración como medio de gracia divina para la santificación del creyente. Cómo Dios nos consagra y nos santifica por medio de la oración. Aprendimos en predicaciones pasadas algo de manera puntual, y es que la palabra santo significa puro y apartado para un fin especial. ¿Y cómo es usted llamado en la palabra del Señor? Santo. Usted es llamado, si usted ha creído en el Evangelio, si usted ha sido justificado por medio de la fe en Jesucristo, usted delante de Dios el Padre es llamado santo. Usted delante del Padre es un santo. De hecho, también la palabra de Dios le llama a usted perfecto. Pero vamos a dirigirnos a la palabra puntualmente: santo, cortado y apartado para un fin especial. La oración privada, amado hermano, es un medio de gracia para sus santos. La oración privada es un medio de gracia para sus santos. ¿Para qué? Para santificarnos. Aquí en esta tierra, delante de Dios el Padre usted es visto como santo, pero aquí usted no se comporta como un santo. Porque cuando viene un hermano y le pisa el zapato que recién se compró, usted no es tan santo en ese momento con los deseos de su corazón, ¿verdad? Si viene un hermano y le quita el puesto, usted no es tan santo, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Usted delante del Padre es perfectamente santo. Esa justicia ha sido imputada por medio de la fe a usted. Pero ciertamente el Señor nos demanda aquí en esta tierra, de este lado de la gloria, a que nosotros nos santifiquemos. Y uno de los medios que Dios utiliza para nuestra santificación es la oración. La presencia continua del pecado aún está en nosotros. El que diga que no tiene pecado, ¿qué dice la palabra del Señor? Dígalo con furia. Hace a Dios mentiroso. Palabra del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. El que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, amado hermano. Y de manera particular, el Señor, sabiendo que hay presencia de pecado en nosotros, en nuestra vida, debemos de combatir el pecado que mora en nosotros. Porque el pecado es aquello que se opone al propósito de Dios en nosotros. Es aquello que combate en el creyente a conformarnos a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Eso es lo que combate, amado hermano, contra esa estatura del varón perfecto, nuestro pecado. La oración, amado hermano, sirve para conformarnos a la imagen de Cristo, edificar el pueblo del pacto como servidores de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la oración es necesaria para la santificación del cristiano. Por ello, el texto que estamos estudiando nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esa tentación de ese momento en querer hacer nuestra propia voluntad, de volvernos autónomos, de hacernos ley a nosotros mismos, que por medio de nuestros propios deseos, desechar la ley de Dios y hacernos ley a nosotros. Eso significa ser autónomos. Sabiendo el Señor esto, el Señor nos da un mandamiento mucho mejor que seguir nuestro propio corazón. Porque el que sigue su propio corazón, que dice la palabra del Señor, es necio, es tonto. Sí, la palabra del Señor enseña eso. El que sigue su propio corazón es necio, es tonto. Aquel que se deja llevar por los deseos carnales y viscerales
Es un necio, porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. El espíritu entonces a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero a la verdad el cuerpo también suyo es débil. Nada más observemos las debilidades de nuestro cuerpo en este instante, sin ánimo a que usted se sienta ofendido. Podemos mirar películas hasta 3 horas. En Netflix, Disney Plus, si usted ve eso. En Amazon, no sé, lo que sea. En TNT, somos TNT. Como usted quiera. Usted puede calarse rápido y furioso 5 veces. Pero usted viene a escuchar la palabra de Dios y sus ojos se adormecen y se cargan de sueño. Somos igual que los discípulos. Somos Pedro. Diga, yo soy Pedro, yo soy Juan, yo soy Santiago. En ocasiones hasta como Judas somos. Nuestro Señor reconoce que somos débiles, amado hermano. Y en esa debilidad, por ello nos da este mandamiento hermoso, para así santificarnos más y no caer presa de la tentación, del engaño, del pecado de nuestro propio corazón. La oración privada nos provee un tiempo para meditar en nuestras acciones. ¿No se ha dado cuenta de eso? Usted que después que usted viene y construye algo con las manos y lo tumba con los pies, usted no va a orar. Eso es mentira. Después que usted ha hecho algo, usted con su esposa, oye, todo el día tratándola bonito, esto y lo otro, y de repente se te sale, pero bueno, chica, déjame en paz, déjame descansar un momento. Esa forma de gritería, de cómo hablar a la esposa, es pecado, obviamente, porque la palabra del Señor enseña: no seáis ásperos con vuestras esposas. Entonces, es evidente que en ese sentido, ir a oración invita a examinarnos, ¿correcto? Porque tú no vas a ir a oración siendo, como se dice en nuestro algo popular, tan caretabla, o, en palabras del Señor Jesucristo, si usted es muy bíblico, tan hipócrita, como para ir con el hecho de que acabas de pegarte 5 gritos a tu esposa, a tu mujer, y posteriormente vienes a decirle: ay, Señor, gracias por la vida, gracias, amado Señor, porque tú eres bueno, Señor, gracias, bendíceme, amén. ¿Cómo que se le dice aquí en nuestro algo popular? Caretabla. Si usted es muy bíblico, hipócrita. Generalmente, ¿qué hacemos entonces en esa situación? No nos santificamos, sino que queremos permanecer allí con el ardor en nuestro corazón aún. ¿Por qué? Porque mi dignidad fue ofendida. ¡Ah! Nuestra dignidad fue ofendida. Y tú sabes que tienes que ir a oración y pedirle fuerza al Señor, para que así puedas santificarte y apartarte de tu mal camino, humillándote y decirle: amor, esposa mía, amada mía, te pido perdón. Que dure eso, ¿verdad? Yo no es que lo haya visitado usted contigo, hermano, avisado. Yo tengo esposa. Y estoy hablando de lo que mis ojos han visto, lamentablemente. Así como el apóstol Juan dijo: de lo que vi, palpé, así os hablo. Lamentablemente yo estoy hablándole aquí de algo que también me pasó. Me pasó. Y Dios quiere no me siga pasando. Así somos. Como la oración nos invita a examinarnos y abrir nuestro corazón, en ocasiones queremos permanecer con ese ardor y ese enojo. Y en ocasiones viene un hermano y nos dice: hermanito, ven y ora. ¿Pero qué oración? ¿Tú no estás viendo lo que yo está haciendo? Deja de estar metiéndose en mis asuntos, hermano. Si no, reprenda. Así es. Acá lo reprendemos. Entonces la oración nos invita a examinarnos a la luz de la palabra para ver si hay áreas de la vida nuestra que están en la fe o no. Pero en ocasiones, ¿qué hacemos? Preferimos permanecer en nuestro deseo y nuestra concupiscencia. No queremos entonces en este sentido pedirle a Dios que guíe nuestro camino de este lado de la eternidad en ese momento para hacer su voluntad. Ojo, este no es el único momento en que nosotros queremos permanecer en el pecado y no venir a Dios a orar y confesar nuestro pecado y apartarnos. Hay muchos casos más.
en la toma de decisiones, como por lo menos una tan importante, te ofrecen un trabajo donde van a pagar $1,000 semanal. Santo, amén, ¿verdad? Hay unos que hacen así, $1,000 semanal, pero tienes que trabajar el domingo. Tú no oras, tú no vas a orar. O si oras, eres tan hipócrita para decir, Señor, tú conoces mi corazón y tú conoces mi necesidad. Señor, gracias por este trabajo. El lunes comienzo. Amén. De hecho, tampoco oras y pides, Señor, ayúdame para buscar consejo y que si ese consejo es conforme a tu voluntad, yo poderlo recibir de manera sabia, justa y piadosa. Vas y le preguntas al hermano allí, sin oración. El hermano le dice, Éxodo 20, 6 días trabajarás y 1 descansarás para Jehová tu Dios. Amén. Sí, hermano, ¿qué significa eso? Que 6 días trabajarás y el domingo vas a descansar y guardarlo para tu Señor tu Dios. Hermano, pero tengo que trabajar y proveer para el hogar. Otra vez, Éxodo 20. Y así consecutivamente puedes permanecer una hora ahí peleando contra el consejo de Dios. No contra el hermano. El hermano pobrecito, pobre del pastor. Pero ciertamente estás peleando contra el consejo de Dios simple y llanamente porque no preparaste tu corazón para recibir la palabra con gozo. No velamos y oramos. No oramos sin cesar, sino que sin cesar dejamos de orar. Amados hermanos, entonces la oración nos invita a examinarnos a la luz de la palabra y pedirle a Dios que nos guíe en el camino de este lado de la gloria para hacer su voluntad. ¿Cómo? Añadiendo gracia sobre gracia, fe sobre fe, fuerza sobre fuerza, para ser así incansables de hacer el bien. Y es lo primero que no hacemos. Vivimos cansados de hacer el bien. Pero hermano, ¿hasta cuándo lo voy a tratar bien? ¿Hasta cuándo, hermano, voy a tratar a esa mujer bien? Si a cada momento me escupe en la cara con su manera de actuar. No hace así, hermano. No lo hace. Pero cuando me desobedece, hermano, está cumpliendo la ley de Dios. Pero no vas genuinamente y lloras por esa persona. No derramas lágrimas por esa persona, clamando a Dios por un genuino arrepentimiento y sobre todo por un corazón a tu persona incansable de hacer el bien. Ojo, pensando de usted mismo que usted es un siervo inútil. Pensando en usted mismo que es un siervo inútil. Porque en ocasiones podemos tomar de lo santo y volverlo profano, amado hermano. Podemos tomar la oración para que el Señor nos bendiga y vernos aún más alto que otros hermanos. Soy el hermano que más ora. Esos deseos pueden estar en nuestro corazón. Hermano, yo conozco personas que han tenido codicia de un vaso de agua. Yo conozco hermanos que han tenido envidia y codicia y celos por una Biblia. Por una Biblia. ¿Cuánto menos para tener una apariencia de piedad y elevarse más arriba que los demás? ¿Tenemos esa tendencia o no tenemos esa tendencia? ¿O eso solamente le pasó a Nimrod, el que hizo la torre de Babel? No. Todos nosotros tenemos partes de orgullo no mortificadas en nuestro corazón, que no han sido expuestas delante del trono de la gracia de Dios. Y ese concepto de nosotros mismos se ve reprendido cuando el Señor te dice que cuando haces lo que tienes que hacer, siervo inútil eres. Sin la oración, amado hermano, la religión, sí, la fe nuestra es religiosa, es una religión, hermano. La religión cristiana es una religión. Lo dice Santiago. Esta es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Que visitéis a las viudas
a los huérfanos y que te guardes del mundo sin mancha. O sea, que te santifiques. La palabra del Señor enseña que somos religiosos. Pero usted, hermano, usted podrá ser un religioso, pero si usted no ora, lo hermoso de la religión se esfuma, se va. Porque es allí en la oración donde aquel a quien nosotros llamamos Dios se vuelve más dulce para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos postrados delante de su presencia. Es porque sabemos que nos oye, nos promete respondernos. Y eso enseña en la palabra del Señor. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer entonces? Decir amén. Amén. Por medio del poder santificador o consagrador de la oración, podemos incluso arrancar los elogios de las personas más egoístas del mundo. ¿Saben por qué? Hermano, cuando usted sale de la oración, usted sale repotenciado por el poder del Santo Espíritu de Dios. Usted sale lleno del Señor. Usted sale con una conciencia tranquila y pura y gozoso con el perdón de Cristo en su corazón, sin deberle nada a nadie, porque Cristo pagó todo. Y usted tranquila y confiadamente vive en este siglo, en este mundo que se está cayendo a pedazos, sobria, sabia y piadosamente. Y eso el mundo lo nota, en cómo el mundo se está cayendo a pedazos, y usted por medio de la oración está. ¿Cómo está, varón? Triste pero gozoso. Y es por eso que el mundo nos llama locos. Porque vamos a lo privado y tenemos comunión con nuestro Dios. Estoy en guerra, la estoy perdiendo, pero tengo esperanza. Y haces así a veces. Sí, somos así es la vida del cristiano que está lleno de oración. Está conformándose cada día más a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús y vive su vida con gozo. Porque el perdón de Cristo está en él y ha sido capacitado y aparejado para guardar la ley del Señor. Estar en oración privada, amados hermanos, para santificarnos, es estar en la presencia de Dios. ¿Recuerda a Moisés? Moisés estuvo en privado con el Señor, al punto hasta que su rostro resplandecía. Él se cubría el rostro. El hombre que ha sido entonces, amado hermano, santificado, ha sido apartado para Dios. El hombre que ha sido santificado ha sido apartado por Dios, ha sido consagrado para Dios. En su progreso de santidad estará acorde con la propia diligencia en el medio de gracia de la oración designado por Dios. ¿Qué significa esto? La oración es natural al nacido de nuevo. Repito, la oración es natural al nacido de Dios. Es un mandamiento santo que los santos cumplen. ¿Se entendió? Es un mandamiento santo que los santos cumplen. Eso invita entonces a que nos examinemos en nuestra fe en el área de la oración. Entonces, ¿estoy orando como el Señor me demanda? Estoy buscando el rostro del Señor para así yo poder llevar a cabo el diario vivir que Él me demanda, dándole gloria en todas las cosas, sea en mi trabajo, sea en mis respuestas, sea con mis amistades, sea con lo que escucho, sea con lo que vaya a hablar, cómo vaya a tratar a mi esposa, cómo vaya a educar a mis hijos. ¿Estás continuamente visitando el trono de la gracia para estar en oración? Si la oración es un mandamiento santo que solamente los santos de verdad pueden cumplir real y tácitamente, ¿eres tú santo entonces delante de Dios el Padre? ¿Has sido apartado y consagrado para el Señor? ¿Eres un elegido de Dios que ora constantemente y ora sin cesar? Debes examinarte en este instante y llevarte a la cruz para que seas limpiado de tus pecados si has faltado en esta área. Mire lo que dice el hermano John Charles Ryle. Él afirmo con seguridad que el principal medio por el cual la mayoría de los creyentes se han convertido en grandes siervos inútiles
familias, en la iglesia de Cristo, es por medio de la oración privada y diligente. Mayor guamazo, ¿verdad? ¿Somos grandes siervos inútiles del Señor? Podemos decir sin mentir, en el nombre de Jehová, soy un siervo inútil, Señor, que diligentemente te busque en oración. La respuesta negativa a eso debería provocarle mucha tristeza, padre hermano. La respuesta negativa a esa pregunta debería provocarle mucha tristeza en su alma. Pero a Dios gracias, que usted hoy mismo puede levantar su voz, levantar y elevar su corazón y decir: Padre, perdóname, porque he pecado contra ti. ¿Y sabe qué? El Padre te escuchará. ¿Y sabes qué? Dará de su perdón. ¿Y sabes qué? Te dará de su arrepentimiento. Esas son las promesas de nuestro buen y gran Dios, tan longánime, tan amoroso, tan perdonador, tan misericordioso, tan lleno de gracia y verdad. Y nosotros, en infidelidad, no vamos a este medio como Él nos demanda. Vamos, vayamos al trono de la gracia a pedirle al Señor que nos dé ese sentido de oración diligente para santificarnos privadamente. La palabra del Señor nos enseña cómo la oración nos santifica. En la oración modelo, en Mateo capítulo 6, vamos allá, Mateo capítulo 6, vamos a elegir pequeñas secciones de este capítulo. Entrando al capítulo 6, para darle un poco de contexto, los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo cómo debemos de orar. Y el Señor Jesucristo le dice algo puntual a los discípulos en ese instante, diciéndole: mire, cuando vayan a orar no sean como los hipócritas fariseos que se paran en las esquinas y en el medio de la plaza y se ponen a orar. No sean así, sino que en lo privado, en lo secreto, ve y ora, cierra tu puerta y allí en lo privado el Señor te escuchará y en lo público serás recompensado. Amén. Ese es un medio de santificación. Aquí claramente queda expuesto el hecho de que el Señor nos está diciendo: oigan, hijos míos, en la oración privada, allí donde nadie te ve, yo te santifico porque públicamente, posteriormente, harás mi voluntad y yo allí te recompensaré. Listo. Si fuera con ese solo texto, está bien. Pero también observamos en la oración modelo frases puntuales en cómo debe ser nuestra oración al momento de pedir a Dios para nuestra santificación. Veamos allá. En el versículo 9, donde dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué invita esta sección de este pasaje a ver? A levantar nuestros ojos al cielo y mirar que Dios está en los cielos y usted en la tierra. Eso te obliga ¿a qué? A humillarte. Te obliga a humillarte. Seguimos. Santificado sea tu nombre. Invita a que si nosotros tenemos el nombre del Señor, que hacemos todas las cosas en el nombre del Señor, como dice la palabra del Señor, significa que tenemos que santificar el nombre del Señor con nuestra conducta. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Les pregunto, amado hermano, en el cielo, ¿hay pecado? No. Cosa inmunda no entrará allá. Cosa inmunda no entrará allá. Por lo tanto, que el deseo que nosotros querramos que la voluntad que se está haciendo en el cielo se haga aquí en la tierra implica que queremos que la ley de Dios se expanda en la tierra, que la ley de Dios se cumpla. ¿Y no es acaso la ley de Dios aquel medio que Dios utiliza, valga la redundancia, para santificarnos? Porque si pecado es romper la ley de Dios, guardar la ley de Dios, ¿qué hace? Mostrar que amamos a Dios y nos guarda del pecado. Entonces, en el versículo 12 dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración que santifica, que nos aparta del pecado, es
hace necesario que nosotros pidamos perdón de nuestros pecados y obviamente nos apartemos. Entonces, amado hermano, Dios tiene una intención con el alma del creyente en la oración. Dios tiene una intención y es santificarla. Una de las cosas que también deben de ser santificadas, amado hermano, en el alma de los creyentes son sus afectos. En este tercer punto que vamos a tocar sobre esto, es el alma del creyente en cuanto a la oración privada. Sus afectos para con la oración. La pregunta que viene a saltar en este instante, amado hermano, es lo siguiente: ¿cómo se ven nuestros afectos movidos en la oración a nuestro Señor? Tú realmente, cuando vienes allí en los secretos, tú haces esto. Bueno, Padre, gracias, Señor. Y así. Gracias, Señor. Ayúdame. Amén. Bendíceme. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Santo, gloria. Amén. Chao. ¿Tus afectos realmente están involucrados en una oración así? Sea honesto. No. Ahora, otro caso. Tus afectos se ven involucrados en una oración en donde tú estás en tu lecho, cama, colchoneta, piso. Señor, gracias, Señor, porque tú eres el Dios de Moisés, de Abraham, de Judas. Tú eres el Señor que agarró a Moisés y metió los animales en el arca. Tú eres el Señor que le dio la ley a Noé. No, hermano. ¿Tú crees que tus afectos se ven involucrados en esa oración? No. Cuando divagamos en la oración, amado hermano, nuestros afectos, nuestro amor, nuestros deseos tienen que estar involucrados. No al contrario. Esas oraciones dejadas así, ¿creen que son dignas para el Señor? ¿Usted lo cree? ¿En serio? Usted va así ante aquel que le está dando el aliento. Haga así. Cuando usted va a orar, usted sabe teológicamente, según la palabra del Señor, que el aliento que usted está tomando para orar, ¿se lo está dando quién? Dios. E imagínense que usted utilice ese mismo aliento para orar de esa forma tan indolente y dejada como lo está haciendo. Eso es pecado, amado hermano. Y eso está mal. Si sus lágrimas no se derraman ante el Señor delante de oración, usted no está claro de la condición que usted tiene delante de Dios. Repito, si sus lágrimas no son derramadas en oración delante del Señor, amado hermano, usted no conoce bien su condición delante de Dios. Usted no tiene una pizca de agradecimiento delante de su Señor. Usted necesita conocer más profundamente a sus señores allí en oración. De hecho, la consecuencia de que hoy estés como estés, o estás como estás, es consecuencia de que no has tenido una comunión correcta con tu Señor en la oración. De nuestro Señor Jesucristo, allí en el Getsemaní, oró al Padre para cumplir la voluntad de Dios el Padre. ¿Usted todos los días ora para cumplir la voluntad de Dios el Padre? Sus afectos son renovados diariamente en oración por la continua mortificación de sus pasiones. Cristo, nuestro Señor, en su peor momento, sudando sangre, estaba regulando sus afectos delante del Padre y fue escuchado. Algo, amado hermano, que es un obstáculo para la oración en ocasiones es la condenación. ¿Cierto? Y presten atención porque sé que muchos de ustedes están sufriendo esto, o pueden sufrir de esto. No estoy diciendo todos, pero pueden sufrir de esto. En ocasiones cuando pecamos y sabemos que metimos las patas hasta el fondo, no una, las dos. Si hago así con las dos me caigo, pero cuando metemos las dos piernas hasta el fondo, o las patas, como usted quiera nombrarle, si usted es tierrudo como yo, dirá patas. Si no, si usted es muy educado, dirá piernas, dirá pies. Pero ciertamente cuando usted agarra y se mete hasta aquí, en el barro,
Y posteriormente usted se sale del barro así como que, no, ya la regué, ya mentí, ya robé, ya miré pornografía. Cierto que no tienes ganas de ir a oración, ¿verdad? Cierto que el primer pensamiento que viene a tu mente es: soy un completo hipócrita. ¿Cómo voy a ir a oración? ¿Cómo voy a ir a hablarle al Padre? Yo sé que está la parábola del hijo pródigo. El Señor vino, lo abrazó, le dio un anillo, dio compromiso, pero, Señor, no, ay, como un perro que vuelve al vómito, venme allí, Señor. ¿Cierto? Vienen esos pensamientos de condenación. Después que pecaste, o como en nuestro hablar popular se dice, la embarramos, no queremos venir en oración. Queremos de manera particular alejarnos de ese bendito medio de gracia. ¿Y qué sucede posteriormente, amado hermano? Al dejar la oración, ¿qué sucede después? Para tratar de mantenernos en fidelidad a Dios y decir: no, aún soy cristiano. Embarré, pero aún soy cristiano. ¿Sabes qué hacemos después? Voy a leer la Biblia. Aún voy a leer la Biblia. Pero ¿sabes qué pasa? Si tú no vas al trono de la gracia, amado hermano, resulta y acontece que tú vas a volver a caer en ese mismo pecado. Si tú no has confesado tu pecado y te has apartado de él, vas a volver a caer. Porque el pecado es como levadura que leuda toda la masa. Si no es arrancado por medio del poder del Espíritu Santo en la oración, volverás a caer en el pecado. Y como no fuiste al pecado, porque está la condenación en tu cabeza, ¿sabes qué va a suceder? Después vas a dejar de leer la Biblia. ¿Y sabes qué después va a suceder? Vas a empezar a leer lectura cristiana. Lectura cristiana. Vas a leer autores cristianos. No estoy diciendo que esto sea malo, es bueno, pero en esta condición o en este contexto en que le estoy exponiendo, si tú no has confesado tu pecado, dejaste posteriormente de leer la Biblia, lo que va a suceder posteriormente es lo siguiente: vas a empezar a leer autores cristianos, y después de leer los autores cristianos, creyendo que aún hay una pizca de Dios en ti, el pecado aumentará. ¿Y sabes qué posteriormente harás? Dejarás de congregarte. ¿Y sabes qué después pasará? Te enfriarás aún más. ¿Y sabes qué posteriormente sucederá? Apostatarás de la fe. No perderás la salvación, apostatarás de la fe. Quedará demostrado que no naciste de nuevo. Sí, hermano. Solamente por no ir a la oración. Y humillarte. La palabra del Señor enseña, amado hermano: no caigas bajo el engaño del pecado. No caigas. Esa condenación que hay en tu corazón y en tu alma, en ese instante en donde decides o rechazas no ir a oración al Padre y decirle: heme aquí, Señor, que soy un pecador, sé propicio a mi maldad. Si tú no haces eso, amado hermano, te enfriarás lentamente y caerás en otro pecado, y así continuamente caerás en otro y en otro y en otro. Algo que es de gran aliento para el creyente es lo siguiente, amado hermano: cuando usted se presenta delante de Dios el Padre en oración y está en pecado, Dios no le va a amar más de lo que ya lo ama. ¿Entendió eso? Si usted está en pecado como creyente nacido de nuevo y va delante de Dios el Padre en oración, Dios no le va a amar más de lo que ya lo ama. Y esto es un gran consuelo para el creyente, amado hermano. En tus mejores días Dios no te va a amar tampoco, no te va a amar más tampoco. Ni en tus peores días te va a dejar de amar menos. Te seguirá amando tal y perfectamente como te ama, si estás en Él. Esta es una de las bondades que tenemos por medio de ¿qué? De que eres bueno y hermoso y te vistes bien, o te sabes sentar en la silla los domingos, o sabes aguantar la predicación, las 2 horas de predicación sin dormirte. No es por eso. Es por la bendita gracia de Cristo. Dios te ama de pura gracia, hermano. Y puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro de parte de Dios.
y te responderá. Te responderá. ¿Cuántos creen que Dios miente? ¿Cuántos creen que Dios miente? Imagino que nadie. Pues eso es lo que enseña la palabra. La palabra de Dios dice que Dios no miente. Amén. El Señor dice que Él te va a responder cuando vayas en oración. Porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Si tú vienes en humillación, como dice el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado delante de Dios el Padre, Él es fiel y justo para perdonarte. Por ende, amado hermano, esos afectos de menosprecio al medio de gracia de la oración después de pecar no es más que un vil engaño de Satanás y de la carne. Entiende, amado hermano, eres amado por Dios. Gloria al Señor. Eres amado por Dios. Por medio de la oración, la restauración y el perdón al Padre, al entristecer al Espíritu Santo, que jamás nos abandona y que nos anhela solamente y que nos anhela celosamente. Solo allí en oración pueden restaurarse esos aspectos de indolencia al momento después de pecar contra el Señor. Allí en oración solamente eso puede ser restaurado. Nuestros afectos no están lo suficientes anclados a nuestro Padre, a Cristo y a su Santo Espíritu. Es por el simple hecho de que no deseamos lo que quiere Dios para nosotros. Así, en ocasiones despreciamos la oración como el coroto sucio que lo vemos allí en la cocina. Amado hermano, que Dios nos ama. Dios nos ama, eres amado. Segundo, Él te oye, amado hermano. Él te oye a ti. Suena romántico y bonito, de hecho lo es. El Señor te oye. Pero es una verdad de la cual no podemos escapar. Fíjese, vamos al libro de Proverbios capítulo 15. Vamos a leer. Este texto tiene que saltar a nosotros como algo que nos debe como algo que nos debe de llenar de gozo. Porque es algo exclusivo solamente para el pueblo de Dios. Para aquellos que son sus hijos. No para el mundo. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Amén. Seguimos con el texto. Mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Sabe quién se contenta y se goza cuando usted ora? Dios. Según este capítulo y este versículo de la Biblia, Dios se goza cuando usted ora, hermano. Dios se goza cuando usted ora. Su oración no es un estorbo. Su oración para Dios no es una molestia. Versículo 9. Abominación es a Jehová el camino ¿de quién? Del impío. Mas Él ama al que sigue justicia. Amén. Vamos ahora a Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Mire lo que dice la palabra del Señor para ir un poco más rápido. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow. Son palabras fuertes, ¿correcto? Usted es un privilegiado de parte de aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Mira lo que dice el texto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted viene a Dios con la reverencia debida a su nombre, si usted viene a Dios con la reverencia debida a su nombre, creyendo que Él le va a escuchar, así tan simplemente como cuando usted le dice algo a su hermano que tiene al lado y sabe usted que le va a escuchar, usted confía que le va a escuchar, porque usted está emitiendo un sonido que será escuchado por un oído. ¿Usted cree que aquel que creó el oído no le va a escuchar? Si le va a escuchar al hermanito, hermano, no le escuchará a su Señor que le dice.
y por eso no recibimos. Pero el Señor nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, no crean que usted es bueno, miren lo que dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Amado hermano, si esto no anima su corazón, yo no sé qué lo más lo puede animar. Si esto no anima su corazón, yo no sé qué más lo puede animar, amado hermano. Si usted después de que escuche esta predicación, posteriormente sale de acá y no tiene ese deseo por orar, déjeme decirle que tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. Y creer en el Evangelio de Jesucristo para nacer de nuevo. Así como los hijos esperan, amados hermanos, que los padres les provean cuando le dicen: ¡ah, tengo hambre! Así como los niños esperan esto y le es respondido de parte de los padres, así nosotros debemos pedir al Padre con confianza, creyendo que le hay y que nos dará galardón por buscarle. Entonces creo que debería ya haber crecido algo en tus aspectos con respecto a la oración. Vamos, amado hermano, a buscar a Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15. Ya estamos a punto de terminar, hermano. La primera 2 horas de predica. Tranquilo, hermano, faltan 3 puntos nada más. Hoy es el día del Señor y venimos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor. La dependencia en Dios por medio de la oración. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 15, 5. Versículo 5. Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, es evidente que el Señor quiere una dependencia de nosotros en todo, ¿correcto? Es evidente que según este texto nos enseña: mira, separados de mí nada podéis hacer. Entonces significa que en la oración Dios también quiere que nosotros no nos separemos de Él. En nuestro texto es evidente que nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de oración. Aquí en Mateo capítulo 26, versículo 41, el texto que hemos estado estudiando. Cristo es nuestro mayor ejemplo en la oración. Allí en nuestro Señor Jesucristo, en plena dificultad, el Señor se atrevió a orar. Pero ojo, el Señor no es como tú y como yo, que solamente en los momentos de dificultad, en ocasiones solamente vamos a orar, ¿ok? O de vez en cuando comemos, oramos. No. Hay personas que solamente oran. Tú le preguntas: hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Oye, hermano, yo estoy bien. Estoy excelente. Oro 3 veces al día. Y eso es cuando tú solamente vas y oras por los alimentos, hermano. Sí, claro, claro. ¿Esa es tu vida de oración? 30, 40 segundos de oración. Sí, ¿cómo no? Eso está mal. El Señor Jesucristo nada más y nada menos le reprende a los discípulos por no velar ni siquiera, ¿cuánto? 1 hora. Imagínate si haces una oración indolente y piensas que eso es suficiente para la mortificación de tus pecados. ¡Wow! Señor, estás así, en la puerta de tu casa: Señor, no voy a salir sin tu bendición. Ayúdame, Señor. Aleluya, gloria a Dios, tú eres bueno. Tú cuidas a tu pueblo. Amén. Afuera. Prendes el carro, la moto o las 2 piernas y sales. ¿Tú crees realmente que eso puede mortificar tus pecados de manera real y profunda? Esa simple oración, en serio, tú
Puedes decir en el nombre del Señor, sí, esta oración es suficiente. Claro, puedes hacer una oración corta, amado hermano. Lo que yo estoy diciendo es que si no tienes un profundo deseo por el Señor, en tener una comunión constante con el Señor, déjame decirte que en el día de la tentación, dado que tu carne es débil, caerás por tu debilidad. Porque no estás velando lo suficiente. No estás velando lo suficiente. Pero nuestro Señor Jesucristo no es aquel que ora solamente en los momentos de dificultad. Escrito está en Marcos capítulo 1. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué dice? Levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos capítulo 1, versículo 35. Hay mucha teología en ese texto, mi hermano. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de que el sol saliera a darle gloria a Dios, en el momento de su salida, ya Cristo estaba clamando a Dios el Padre para que le iluminara. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Proverbios capítulo 8, versículo 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo amo a los que me aman y me hallan o me encuentran los que temprano me buscan. ¿Están viendo que el Señor tiene una dependencia de Él, hermano, en la oración? Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Usted puede decir que usted es como el siervo que clama en el desierto por la presencia de Dios en oración. Puede decir eso sin mentir. ¿Por qué le estoy reprendiendo? ¿Por qué le estoy exhortando? Hermano, porque un cristiano que no ora no es cristiano. Un cristiano que no ora no es cristiano. La oración en sí misma no es un medio para que una persona nosotros podamos determinarla como salva, porque el diablo ora también. Los musulmanes oran también. Los mormones oran, los budistas oran, los santeros y los brujos oran. ¿Y saben en nombre de quién oran? En nombre también de nada más y nada menos que del Señor Jesucristo también. Sí. Pero lo que quiero decir en vez de se entristece, hermano. Se entristece. El consejo de Dios en el libro de Proverbios, en los Salmos, nos invita a una constante dependencia y una temprana dependencia a encontrarle a Dios. Dios no miente. Y obviamente todos estos atributos conforman el excelente carácter de nuestro Dios. El descanso de Dios por medio de la oración debe ser algo vigente en nuestros corazones, hermanos. El descanso de Dios por medio de la oración debe ser algo vigente en nuestros corazones. Vamos al libro de Isaías 51:12. Libro de Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Qué es el mortal? Y del hijo del hombre, que es como hierba. ¿Qué es? ¿Estás mal? ¿Te sientes triste? ¿Hay problemas en tu vida que crees en los cuales no hay solución y no hay consuelo en tu alma? Mira lo que dice el Señor aquí textualmente. Yo soy tu consolador. ¿Quién es el consolador? Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tener temor? No somos nadie para tener temor cuando el Señor nos dice, no temas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7.
Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano amado, esto es una promesa. ¿Usted quiere realmente salir del hoyo de la desesperación, el hoyo de la angustia? Ore la Biblia, particularmente los Salmos. ¿No sabe qué orar? Eres nuevo creyente y no sabes qué orar o cómo orar. Usted ve al hermano Franklin orando y usted dice, wow, yo nunca alcanzaré la estatura de ese varón. Pero déjame decirte, amado hermano, que tienes una guía perfecta para que tú puedas tomar un modelo de oración correcta, donde no te vas a pelar. Allí tienes nada más y nada menos que la palabra de Dios. Allí tienes los salmos. ¿No sabes cómo orar? Dirígete al Salmo 23. ¿Qué dice el primer versículo? ¿Qué dice el primer versículo de los salmos? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y tú puedes sacar ese primer versículo en oración? Jehová, oh Señor, tú eres mi buen pastor. Señor, tú eres el que me guía con tu vara y tu callado. Tú, Señor, tú eres el buen pastor que guía a sus ovejas, y yo soy una oveja tuya, Señor. Y ahí, Señor, que mi pierna está herida, que necesito. Primer versículo. Del primer versículo usted puede pasar orando media hora. Media hora. Tranquilamente. Y por ahí te pegas. Y claro, todavía falta como que para que se complete la hora más en la oración. ¿Verdad? Voy al versículo 2. Nada me faltará, sí, Señor, porque tú estás conmigo y tengo todo. Tú eres el Señor que lo llena todo y en todo. Tú eres grande, tú eres bueno, te tengo a ti, confío en ti. Y por ahí te vas. En bajada, sin freno. Tienes la Biblia, la palabra profética más segura, la cual haces bien estar atento como una antorcha que alumbra en la más oscura niebla. ¿Quieres orar conforme a la voluntad de Dios? Ora la Biblia. Ora la Biblia. ¿No sabes qué orar? Abre tu Biblia en los Salmos y empieza a leer. Sé que hay salmos imprecatorios en la Biblia, amado hermano. Y yo, ay, ¿cómo voy a orar un salmo así? Donde me dice que se pescuece la cabeza de mi enemigo, ¿verdad? Bueno, ¿quién es tu enemigo número uno? No diga el diablo, por favor. Tu pecado, exacto, amén, lo entendió, gloria a Dios. Tu pecado. Y si entonces la palabra del Señor dice, Señor, aplasta a mi enemigo el pecado, aquí, ese adulterio que está en mi corazón, aplástalo. Esa codicia, esa lujuria, esa mentira, esa irreverencia, esa idolatría, aplástala. He aquí, Señor. ¿Lo ven? Ahí tienes la palabra, hermano. La palabra del Señor dice que es viva. ¿Y qué? Eficaz. Puedes empezar a tener una oración eficaz si oras la Biblia. Prontamente te verás en el hecho de que habrás orado la Biblia conforme a la voluntad de Dios y posteriormente que también aprenderás la palabra del Señor. El consuelo divino en el dolor por medio de la oración. Santiago capítulo 5, versículo 3 enseña: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando está triste? Empieza a llorar de largo y corrido. Yo también lo he hecho. Usted corrió y largo, se empieza a entristecer y profundamente y después, estoy deprimido, hermano. Sí, me siento deprimido. No, hermano. Que dice la palabra del Señor, que está alguno dentro de nosotros triste, afligido, haga oración. Ore. Los salmos en este caso también son una de las oraciones o clamores más constantes mientras el dolor o la aflicción está sucediendo alrededor del salmista en ese contexto. Vemos en un salmo que dice, claman los justos y Jehová oye.
Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová los quebrantados del corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿A quién salva el Señor? A los contritos de espíritu. Salmo 34, versículos 17 y 18. Esto es lo que enseña. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Hermanos, hay tantos textos donde el Señor invita a que clamemos a Él, en donde hombres de Dios clamaron a Dios en el momento de su angustia. Ana también fue una de las mujeres que clamó en el momento de su angustia porque no podía dar hijos. Había una mujer sanguinaria, se llamaba Penina, nombre papeo también, y de repente viene esta Penina y la avergonzaba porque no podía dar hijos. ¿Y saben qué hizo Ana? Oró. Vamos a Samuel capítulo 1. Para ver también cómo Ana encontró fortaleza divina. Vemos aquí, primero de Samuel capítulo 1, versículo 10. Ella con amargura de alma oró. ¿Con qué? Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará nada más sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Obviamente ya sabemos lo que prosigue. Elí la tomó por borracha, por ebria. Pero ¿saben qué pasó después? Tenemos a tremendo profeta de Dios, Samuel. ¿Lo ven? Dios puede responderte en tu momento de angustia. De hecho, quiere que tú clames. Clama a Dios el justo y le oye. Dios te oye, hermano. Dios te oye. De manera puntual, vemos también cómo existe fortaleza divina en el creyente por medio de la oración. En este sentido, la oración por fortaleza es una de las formas de demostrar confianza en Dios. Pedir ayuda en momentos de dificultad. Según la Biblia, Dios muestra, amado hermano, que Él da fortaleza en tiempos de angustia. Por lo menos en el Salmo 46, versículo 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y en angustias. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amado hermano, Dios de manera puntual te pide que tengas confianza para que halles fortaleza en Él. Existen diferentes formas de realizar una oración de fortaleza. Algunos, como Job. Algunos oran como Job. ¿Cómo oró Job en el momento en que le fue quitado todo? No hay peor momento de tribulación y angustia como el que presentado en el caso de Job. ¿Cómo oró Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En una oración, Job alabó a Jehová su Dios. Dio una muestra de agradecimiento en el momento de su angustia. Podemos también realizar oraciones de petición por fortaleza para que nos ayude a prosperar en los desafíos que tenemos presentes en nuestra vida. Podemos orar también a Dios con confianza y así pedir a Dios poder para que nos capacite poder estar confiados en el momento de la angustia. En este sentido, amado hermano,
no tenemos excusa para no acercarnos a Dios por medio de la oración. Daniel fue metido preso por orar. ¿Recuerda eso? Daniel, el profeta, fue metido preso por orar. Si hoy el Estado o Magisterio Civil se levantara y dijera: está prohibido que cualquiera ore al Dios de la Biblia y a cualquier otro Dios excepto a Papi Estado, porque todo me lo van a pedir a mí, ¿qué es lo primero que podría pasar por nuestra mente? Hermano, hay que ser prudente, no hay que orar, ¿cierto? Aquí mira a Daniel, lo metieron preso en el pozo de los leones por cumplir la voluntad de su Señor, orando. ¿Y el Señor qué hace? Lo que hizo en secreto, ¿cómo fue recompensado después en Mateo capítulo 6? En público. Y después aquellos que quisieron avergonzar a Daniel fueron lanzados al foso de los leones, a tal punto que ni siquiera habían tocado el piso y ya los leones estaban encima de ellos y habían quebrado sus huesos. No quedó hueso sobre hueso. No tenga en poco, amado hermano, el poder de la oración. No la vea como algo muy liviano, no es una crema, no es un lápiz labial. Es ir delante del Rey de todas las cosas para pedirle, Él nos escucha. ¿Sabe algo? Debemos de ser constantes en oración. Existe una parábola en el libro de Lucas, capítulo 18, en donde había una ciudad donde había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciéndole: hazme justicia del adversario. Él no quiso por algún tiempo oír, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto de hombre, sin embargo esta viuda me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo, por tanto, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ay, hermano, si viniera el Señor en este instante, se parte el cielo en dos y viene el Hijo del Hombre con sus ojos encendidos en fuego, lo primero que verá, hermano, son sus ojos cerrados por el sueño. Y posteriormente verá su poca fe. Yo de primero en la lista. Al Señor no le molestan tus ruegos y mucho menos en angustia, amado hermano. La oración genuina consagra al creyente en una adoración más profunda y genuina. No niego, amado hermano, que las personas pueden orar sin corazón, sin sinceridad. Creo que en ningún momento pretendo decir que el mero hecho de orar demuestra que muestra todo lo relacionado con el alma. No, en ninguna manera. Como cualquier otro elemento de la religión, también esto puede ser tomado como profano. Por esto digo que orar, en un sentido, no es una prueba de que una persona es un verdadero cristiano, pero realmente un cristiano ora. Alguien que sea nacido de Dios ora, hermano. El creyente está llamado a una vida de adoración. Y eso incluye también su momento de oración. Romanos capítulo 12, desde el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable delante del Señor. ¿Qué dice nuestro texto? Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Sabes que hay unas traducciones que dicen vuestro cuerpo es débil? En cierto sentido, es correcto. Es correcto. Nuestro cuerpo es débil, hermano. Yo tengo debilidad también, incluso hasta por estar parado aquí o estar sentado allí. Tenemos debilidades. Hay sueño en nosotros en ocasiones cuando nos paramos en la madrugada a buscar el rostro del Señor y tenemos que levantarnos, echarnos agua en la cara, fortalecernos, cachetearnos para poder permanecer allí en la oración continua. Pero ¿sabe algo, amado hermano? El Señor nos dice también que todo nuestro ser debe de ser una profunda adoración a Dios para que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Que esto es vuestro culto racional, dice la palabra. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios. ¿Qué significa adorar? El término que Dios utiliza entonces para adorar, si estamos hablando de adorar y que la adoración nos lleva a una profunda adoración a Dios. Adorar, la palabra que es utilizada en la Biblia, una de las tantas palabras que es utilizada en la Biblia es proskuneo, que significa como ir a besar la mano de aquel a quien vamos a adorar. Tiene un sentido, según el comentarista Arthur Robertson, de que es aquel como que viene a lamer la mano de su amo. Cuando nos presentamos delante del trono de la gracia, amado hermano, debemos de ir con profunda reverencia y una acción de adoración delante de Dios. Y te dirán, ¡ay, qué ofensivo! ¿Tengo que ir como un perro a Dios? Ya va, estás yendo a Dios, hermano. Estás yendo a Dios. No estás yendo al Señor de la bodega a comprar un cubito. Estás yendo al Señor, al que es amo y rey. Y que si no fuera por Él ya fueses consumido. Este Señor te invita a que vengas y hables con Él, y Él se goza en tu oración, pero no es el hecho para que tú faltes el respeto como dándole órdenes al Señor o queriendo que el Señor cumpla tus caprichos solamente. No es así. Tenemos que ir con una actitud de reverencia, de adoración al Señor. Porque si nuestro cuerpo debe de ser como un sacrificio vivo y agradable al Señor, eso implica en oración también debe serlo. En conclusión, amado hermano, el orar y el pecar no vivirán juntos. Repito, el orar y el pecar no vivirán juntos en el mismo corazón. La oración consumirá el pecado o el pecado consumirá la oración y su adoración debida a su santo nombre. Amados hermanos, les invito a colocarse sobre sus pies para orar. ¿Me parece? Vamos a orar. Con todo esto que hemos aprendido, amados hermanos, creo que ya vamos a saber cómo dirigirnos realmente al Señor, creyendo que es un mandamiento, creyendo que nos da gracia el Señor en la oración, que nos santifica, que promueve una oración genuina. Oremos, como si realmente estuviéramos delante del Padre. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor amado, que tú eres en ti el único digno de gloria. Aquí, Señor, con nuestras cabezas, Señor, bajas, humillados, venimos delante de ti, confiando que tú nos escuchas. Te damos gracias, Señor, porque nos escuchas. Pero venimos a pedirte, Señor, perdón porque no hemos orado como tú quieres que oremos. Posiblemente, Señor, somos extraños delante de tu presencia. No te visitamos continuamente. Hemos entristecido tu Santo Espíritu. Por ello te pedimos, amado Señor, que nos perdones. Hemos fallado, no hemos dado en el blanco. No vivimos
dándote gloria, Señor, teniendo comunión contigo. Queremos, separado de ti, hacer todas las cosas. Y por eso, Señor, entramos constantemente y continuamente en tentación. Te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Señor. Nosotros somos deudores tuyos, pero gracias a Dios por Cristo, como dice tu palabra. Gracias, Padre, por tu Hijo, porque gracias a tu Hijo, Señor amado, tú nos bendices, nos limpias y nos perdonas. Gracias, Señor. Envía tu Santo Espíritu, Señor, a nuestra vida para llenarnos aún más y recibir el perdón, porque hoy, Señor amado, delante de tu presencia, queremos comprometernos, Señor, a orar sin cesar. No somos la medida, no somos el ejemplo de la oración, pero queremos darte gloria como tú quieres, Señor. Bendícenos, te lo suplicamos, te lo rogamos y te damos gracias por escucharnos. Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, si tú respondes, amén, hágase así, daremos gloria a tu nombre. Y si responden que no, no se haga así, daremos gloria a tu nombre también, porque tú eres bueno. Y todo lo que tú decides es bueno. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.